Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Viernes de la semana número 15 del tiempo ordinario. Un viernes que yo tengo que reconocer muy difícil para entender lo que Monseñor Romero nos está predicando en esa homilía del 17 de abril de 1977, en esa presentación de su primera carta arzobispal. La primera episcopal fue allá en Santiago de María. Pero esto que está diciendo Monseñor en este segmento no es de fácil entendimiento. Yo les invito a que escuchemos el audio. Siempre, lógicamente, pido disculpas porque no hay manera de mejorarlo, por lo menos con mi tecnología, pero se logra captar, y quiero que nos concentremos en esa figura de la Pascua, y más delicado cuando Monseñor habla de nuestra Pascua. Oigamos a Monseñor. Y la reflexión que luego sigue, hermanos, nos remonta a la Pascua que desemboca también en Cristo, confesado nuestra Pascua, porque toda aquella fuerza liberadora que traía el Viejo Testamento, con maravillas que Dios iba haciendo para expresar su deseo de liberar siempre a los pueblos, de dar su salvación precisamente en la historia de los pueblos, en Cristo nuestro Señor se hace realidad no solo para Israel, sino para todos los pueblos que vayan creyendo en Él. De tal manera que podemos decir, Cristo salva a la República del Salvador en su propia historia. Y todas aquellas maravillas del Antiguo Testamento se hacen presentes en esta Pascua salvadoreña nuestra. Encaja mi pensamiento de la pastoral con las lecturas que acaban de escuchar hoy, porque es esta domínica llamada antiguamente Inaldi de las túnicas blancas, cuando los bautizados en la Pascua, el sábado santo en la noche, después de recorrer toda la semana con sus túnicas blancas para afianzar más sus compromisos bautismales, este día renovaban ese compromiso y dejando sus túnicas blancas, vistiéndose los trajes ordinarios de la vida, del trabajo, de la sociedad en que vivían, sabían que aunque vivieran en medio de los hombres comunes del mundo, ellos llevaban por dentro una fe y una esperanza que los hacía sentirse sal de la tierra, luz del mundo. Y eso fue siempre el cristianismo. Por eso en esta hora pascual de nuestra patria, de nuestra arquidiócesis, yo me alegro, queridos hermanos, de ver que en muchos ha renacido este sentido auténtico del ser bautizado. Y quisiera que esta fuera la acogida que ustedes dan a mi humilde documento, un propósito de vivir lo que debe de ser una comunidad. Oyeron en la primera lectura de hoy cómo los primeros cristianos se presentaron al mundo como una comunidad testimonio, y era tanto el amor que se tenían entre sí, y era tanta la autenticidad cristiana que vivían en medio de un ambiente pagano, que eran admirados por todos. Era verdaderamente la luz puesta en alto
Y muchos se iban agregando y creían en el Señor, porque la comunidad no es simplemente una sociedad humana. La parroquia, la diócesis, es una comunidad que lleva en sí ese soplo que Cristo exhaló precisamente en la misma noche de la resurrección, exhalando el aliento sobre aquella comunidad naciente, les dijo: recibid el Espíritu Santo. No la tenemos fácil, debe saberlo usted, no la tenemos fácil. Esto que escuchamos ahora puede contraponerse a muchas concepciones, a muchas explicaciones, a muchos libros, a muchos tratados, porque Monseñor Romero, iluminado por nuestro Dios, está hablando precisamente de la Pascua como Pascua universal, la introduce como Pascua salvadoreña. Cuando él dice la Pascua de Jesús es nuestra Pascua, ahora podrá usted comprender por qué un grupo de personalidades en este país propone a Monseñor Romero como doctor de la Iglesia. Para ser doctor de la Iglesia, doctora de la Iglesia, hay que dejar aportes teológicos, hay que dejar un pensamiento que nadie ha dicho en el pasado. Y esta aplicación de la Pascua de Jesús a nuestra Pascua salvadoreña, cuando usted logre estudiar a profundidad el pensamiento de Monseñor Romero, se va a dar cuenta que Monseñor era un iluminado. ¿Cómo hizo Monseñor? ¿Cómo entendió esto? Doctor de la Iglesia, tiene muchos elementos adecuados para declararlo doctor de la Iglesia. No sabemos si la Iglesia le va a hacer caso a las personalidades, incluso al arzobispo y a la conferencia episcopal, que le piden al Papa que lo reconozca como doctor de la Iglesia. Vamos a ir por partes. Yo agradezco a los que escuchan este programa. Yo sé que hay dos grupos, los que escuchan solo el audio y los que ven el video en YouTube, en Facebook. Pero quiero agradecerles porque este programa sale todos los días. Algunos les quedó mal, pero sale todos los días y ustedes pueden creer que ustedes son los que se benefician. Yo les digo humildemente, soy yo el que más se beneficia de este programa, porque me obliga permanentemente a estar estudiando. Paso por paso. Monseñor escoge el segundo domingo de la Pascua de 1977, es decir, a los 8 días de la resurrección, porque Monseñor seguramente en esos avatares que tiene de su vida de sacerdote, de su vida de secretario de la conferencia episcopal, la vida de obispo auxiliar de San Salvador, la vida de obispo de Santiago de María, pero hoy está en la arquidiócesis. Ayer escuchamos cómo describe la arquidiócesis. Y está Monseñor inspirado, lleno del Espíritu Santo, y escoge una bonita fecha para mandar el primer mensaje episcopal para sus sacerdotes, para sus religiosas, religiosos y para el pueblo en general. Y la carta pastoral se llama
la iglesia de la Pascua. Y esta figura de a los 8 días de la resurrección de Jesús, el segundo domingo de la Pascua, es importante para que el primer día de la resurrección quede intacto, que no se llene tanto. Hay que darle fuerza al primer domingo, al día de la resurrección, pero a los 8 días ya Monseñor expone su pensamiento y su corazón. Así como allá hubo una Pascua, aquí tiene que haber una Pascua. La Pascua de Jesús es nuestra Pascua. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Este punto ya es bien delicado. Yo sé que para los que han estado en algunos de los cursos que yo he dado, yo les digo que hay 2 actitudes de ver la resurrección. Una es desde aquí, yo veo allá que Jesús resucitó. Y desde aquí yo grito, aleluya, Cristo resucitó. Eso es desde aquí hasta allá. Y yo celebro la resurrección de Cristo y aplaudo y pongo globos, rótulos y pongo y quemo cohetes pero yo estoy aquí y Jesús está allá resucitando. Esta es una manera de ver la resurrección. Pero la otra manera es decir, la resurrección de Jesús es mi resurrección. Si Jesús resucitó, yo también no voy a resucitar. Eso no es el lenguaje de lo que estamos hablando con Monseñor Romero. Jesús resucitó, yo voy a resucitar. Cuando me muera, yo voy a resucitar. Eso es ridículo. Pero existe, es la mayoría de predicadores. No. Resucitó Jesús. Yo también resucité. No voy a resucitar, ese es otro concepto. Cuando yo hablo de la resurrección de Jesús, es mi resurrección. Es que yo no tengo por qué esperar la segunda venida de Jesús. Sigan esperando, yo no tengo ese concepto en mi cabeza. Resucitó Jesús, resucité yo. Los teólogos, sobre todo de la liberación, sostienen que la gran solución para todos los problemas del mundo es que usted y yo vivamos como resucitados. Pero vivimos expectantes. Allá, resucitó Jesús. Qué bonito, qué lindo, Jesús resucitó. Allá, yo aquí. Entonces tengo que esperar la muerte para que recen 10,000 Ave Marías, Padre Nuestros, para ver si yo logro resucitar. No. Esta es una de las grandes enseñanzas que deja Monseñor Romero. Dios quiere salvar al pueblo salvadoreño en su historia, no cuando se muera. Esa no es la concepción de Monseñor Romero. Es en su historia. Y este concepto en su historia no lo entendieron, y hasta hoy, 45 años después que nos mataron a Monseñor Romero, no se comprende. Les digo que es un tema complicado. No pretendo que todo quede claro. Seguramente usted puede volver a oír ese fragmento de Monseñor Romero que hemos puesto hoy y me va a dar la razón. La Pascua de Jesús es nuestra Pascua. Traduzcámoslo. La resurrección de Jesús es nuestra resurrección. Interpretémoslo. Si Jesús resucitó, yo también resucité. Es que no es futuro. Por eso Dios
quiere salvar a El Salvador en su historia. El tercer elemento de este pequeño audio es cómo esa comunidad que recibe el Espíritu puede vivir en medio de lobos, puede vivir en medio de Netanyahu, Donald Trump, pero la comunidad brilla porque tiene el Espíritu Santo. Esto, cuando se adapta a la vida de las comunidades eclesiales de base, es un terrible y grande desafío. Brillen, no se desesperen, brillen en medio de lo que sea. Comunidades eclesiales de base, movimientos apostólicos, si quieren, partidos políticos, pero brillen en Jesús y el entorno se transforma. Esto que exalta Monseñor de las comunidades cristianas originarias y originales, estas que creyeron en Jesús, comenzaron chiquitas y se hicieron tan grandes que ahora somos más de 2.500 millones de cristianos. Brillen, comunidades, no importa cómo esté el entorno, ustedes brillen, brillemos, y el entorno cambia. Pasaría horas hablando de este fragmento de Monseñor Romero. Encantado de que usted esté con nosotros en este programa. Ya sé que somos poquitos, no me emociono, yo no soy un influencer, somos poquitos, pero los poquitos que estamos en este programa brillemos, y estoy seguro que vamos a ir entendiendo mucho mejor las cosas que por años tal vez se nos han predicado de otra manera. Vamos a las lecturas. Sucede que como la iglesia es maestra, entonces salta de un capítulo a otro y deja tremendos espacios que nos vemos obligados a leerlo por nuestra cuenta. Hemos estudiado el capítulo 1 del Éxodo, el capítulo 2 del Éxodo, el capítulo 3 del Éxodo en 2 ocasiones, y hoy estamos en el capítulo 11 hasta el 12, versículo 14. Dice lo siguiente: Moisés y Aarón realizaron grandes prodigios delante del faraón, pero el Señor le había endurecido el corazón y el faraón no dejó partir de su país a los israelitas. Luego el Señor dijo a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto: este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podría ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después
tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No la comerán cruda ni hervida, sino asada al fuego. Comerán también la cabeza, las patas y las entrañas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto para exterminar a todos sus primogénitos y daré un justo escarmiento a los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Al verla, yo pasaré de largo, y si ustedes se librarán, y así ustedes se librarán del golpe del exterminador cuando yo castigue el país de Egipto. Este será para ustedes un día memorable, y deberán solemnizarlo con una fiesta en honor del Señor. Lo celebrarán a lo largo de las generaciones como una institución perpetua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Imposible que nos alcance el tiempo para todo lo que hay que decir. Pero esta es la Pascua. Esta lectura, claro que la tomamos el día de la vigilia pascual, pero son 7 lecturas, 7 salmos, una segunda lectura y el evangelio, y el calor y el cansancio y los desvelos de la Semana Santa no se logra percibir, y más a veces cuando las predicaciones se concentran en aleluya, Cristo resucitó, entonces estos textos no se logran saborear. Yo una pequeña explicación puedo, porque no nos alcanza el tiempo. Sepa usted que este texto puede tener, igual como hemos dicho antes, 2 interpretaciones. Agarran el animalito, puede ser un cordero, puede ser un cabrito, el ganado menor, lo van a sacrificar, le van a sacar la sangre, lo van a degollar, y con esa sangre van a manchar los 2 postes de la puerta y el dintel, el atravesaño, decimos nosotros. ¿Usted cree que Dios, esta es una interpretación, usted cree que Dios necesita ver qué puerta tiene sangre y cuál puerta no? Donde hay sangre no voy a entrar, y donde no hay sangre lo voy a liquidar. ¿Usted cree que Dios necesita eso? Esa es una interpretación. Si el Éxodo le damos categoría, ayer hablaba de la picardía de Moisés y la picardía de Dios, cuando se ponen de acuerdo las 2 picardías, somos liberadores. Moisés conoce por dentro el palacio, conoce, en este caso, conoce al enemigo. Puede ser que sea verdaderamente Dios el que pasó y mató a todos los primogénitos. Eso es una interpretación.
Pero también puede ser que Moisés, convertido ya en un caudillo, frente al faraón, la picardía de Moisés llegó tan grande, tan fuerte, que le dice al faraón: mira, necesitamos que nos des permiso de caminar 3 días por el desierto para ir al monte Horeb, allá donde se me apareció una zarza, y porque vamos a presentar un culto a Dios. El faraón no le cree y no lo quiere dejar salir. Han pasado ya las plagas y esta es la última, el exterminio de los primogénitos. Pero de que nos vamos, nos vamos. Esto es Moisés cuando ya es caudillo. Puede ser, teología de la liberación, puede ser que Moisés ya tenga una fuerza militar. Puede ser, no, eso no lo va a explicar cualquier persona. Y este ejército militar, de que nos vamos, nos vamos. Este ejército militar sí necesita ver la sangre en la puerta. Dios no necesita, pero el ejército militar, la guerrilla, lo que haya sido, sí. Porque ellos no son expertos y no saben dónde hay un hebreo, dónde es un egipcio, dónde es un mesopotámico, a saber. Pero el ejército sí necesita ver dónde hay sangre de cordero. Es una interpretación. Y esa fiesta de la Pascua es la Pascua del Señor, es el paso del Señor. Dios está acompañando, interpretación de la teología de la liberación, está acompañando a ese ejército exterminador. Dios lo ha querido así. Esta es una interpretación. Puede ser que usted crea la otra manera. Dios con su poder mandó sus ángeles y liquidó. Esa es una interpretación. Ahí yo no tengo ninguna contribución. Ahí Dios no necesita mi picardía. Pero en esta propuesta de interpretación sí. Moisés ya caudillo, la gente creyó en él y dijo: de que nos vamos, nos vamos. 400 años de esclavitud se acaban hoy. El día 10 consigan el animalito, el 14 se lo van a comer. Y se lo van a comer bien vestidos, bien ceñida la cintura, con el bastón en la mano y a toda prisa, porque llegó la Pascua del Señor. No nos da el tiempo, lógicamente, para explicar toda esta lectura, pero es fenomenal. A mí se me eriza la piel cuando yo pienso en la posibilidad de que el pueblo hebreo, esas 12 tribus, el día 14 de Nisan, este mes va a ser el primer mes de su año, ese día esa gente estaba con las baterías bien cargadas y deciden comerse esa Pascua con toda la energía y gritar: de que nos vamos, nos vamos. De que nos liberamos, nos liberamos. Y vamos a seguir estudiando esto más. Vamos en el orden. Ya es la última plaga, la muerte de los primogénitos. El evangelio de hoy no es menos importante, pero no tenemos tiempo, ya me pasé. Mateo 12 del 1 al 8 dice lo siguiente: Jesús atravesaba unos sembrados y era un día sábado. Como sus discípulos sintieron hambre, comenzaron a arrancar y a comer las espigas. Al ver esto, los fariseos le dijeron: mira que tus discípulos hacen lo que no está permitido en sábado. Pero él les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes de la ofrenda que no les estaba permitido comer ni a él ni a sus compañeros, sino solamente a los sacerdotes? ¿Y no han leído también en la ley que los sacerdotes en el templo violan el descanso del sábado sin incurrir en falta? Ahora bien, yo les digo
que aquí hay alguien más grande que el templo. Si hubieran comprendido lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tremendo choque de Jesús con estos fariseos. Mira, tus discípulos están haciendo lo que no está permitido hacer en sábado. A mí me gusta cuando Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés. Y hemos escuchado en el Sermón de la Montaña aquellas antítesis. Oyeron que se les dijo, yo les digo. Aquí Jesús retoma ese concepto según Mateo. Yo les digo, aquí hay alguien más que el templo. Aquí hay alguien que es dueño del sábado. El templo y el sábado son las dos instituciones más grandes del pueblo de Israel en el tiempo de Jesús. Cuidado, no toquen el templo. Cuidado, no toquen el sábado. El sábado se respeta. El Sabbat. Y Jesús con la autoridad les habla. Si comprendieran lo que significa yo quiero misericordia, no sacrificio, no condenarían al inocente. Y a Jesús lo acusaron. Este ha dicho que él va a destruir el templo. Y lo crucificaron. Porque el templo y el sábado no se tocan. Pero el nuevo Moisés lo toca y dice, aquí hay alguien más grande que el templo. Y aquí está el dueño del sábado. ¿Cómo les quedó el ojo? Diría la jerga popular. ¿Cómo les quedó el ojo? Aquí está alguien más grande que el templo y aquí está el dueño del sábado. Vamos a seguir con este capítulo 12 de Mateo. Es la antesala para llegar a entender las parábolas del reino, tercer discurso de Jesús en el capítulo 13 de Mateo. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.